Bueno, cordial saludos para todas. Somos el grupo 2 y está conformado por 4 integrantes que son Andrea Margarita, Ana Bolaños, Karen Gómez y mi persona, Yonaí Sánchez Acosta. En este video socializaremos nuestra investigación y análisis sobre los 6 trastornos del aprendizaje en la primera infancia, que son disgrafía, dilexia, discalculia y trastorno del aprendizaje auditivo, trastorno de procedimiento visual y trastorno de déficit de atención. Como ya le dije, mi nombre es Yonaí Sánchez Acosta y les presentaré el trastorno de disgrafía, el cual consiste en una dificultad específica para la expresión escrita que afecta la coordinación motora fina y la estructuración espacial. Como, por favor, puede presentarla mi caricatura. Bueno, como podemos observar en mi caricatura a través del caso de Mateo, sus características principales en el aula son la producción de letras de tamaño irregular, una escritura que se sale constantemente de las líneas del renglón, una postura rígida en un agarre inadecuado del lápiz y una figura o frustración muy rápida al momento de escribir. Es vital comprender que sus causas son de origen neurobiológico. No se debe a falta de inteligencia o pereza. Lo que ocurre es una desconexión en el camino motor, donde el cerebro planifica bien la palabra, pero la señala hacia los músculos de la mano encuentra indiferencia. Finalmente, como estrategia de acompañamiento pedagógico, propongo 2 límites de acción. La primera es la estimulación multisensorial, que es fortalecer los músculos de la mano antes de ir al papel a través del juego con texturas moldeados de plastilina y trazos. Y la segunda es adaptación de acceso, implementar adaptaciones de gomas para el lápiz y usar hojas con pautas o guías visuales de colores. Recordemos siempre que nuestra labor es valorar el esfuerzo y el contenido de lo que el niño expresa, por encima de las estéticas de sus letras. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, mucho gusto, yo soy Karen Gómez y le voy a presentar el trastorno de dislexia. El trastorno de dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico. Afecta la lectura precisa, fluida y la decodificación a pesar de tener inteligencia normal y buena escolarización. No es ver mal, es procesar diferente los sonidos y las letras. Las características de este trastorno es tener una lectura lenta, con errores y poca fluidez. En la escritura, confusión de las letras, como la B con la D o la P con la Q, omite letras y tiene mala ortografía. En la memoria tiene dificultad con secuencias de tablas o nombres. En el lenguaje le cuesta encontrar palabras y seguir instrucciones largas. Y emocionalmente, a veces estos niños con este trastorno evitan leer en voz alta y se cansan rápido. ¿Por qué ocurre la dislexia? Bueno, existen diversos orígenes de la dislexia, como el origen neurobiológico, en el que pues se diferencia de las áreas del cerebro para el lenguaje. También nos encontramos con el genético, en el que hay alta heredabilidad en familias, y también del desarrollo, en el que hay factores que influyen en el desarrollo cerebral. No lo causa la pereza ni una mala enseñanza. Como estrategias de acompañamiento, podemos apoyarlos pues con diversas estrategias como la educación multisensorial y psicomotriz, que permite escribir en el aire, escuchar pronunciaciones y articular, lateralización y orientación espacial. El entrenamiento perceptivo motriz nos permite desarrollar la coordinación dinámica manual y visomotoras en actividades como el picado, el recortado o el dibujo. La recepción visual, como el desarrollo de letras, sonidos, localización de semejanzas y diferencias, clasificar tamaños, colores y orden secuencial. Asociación auditiva,
es la clasificación de sonidos con elementos que permitan rimar. La dislexia, como decía anteriormente, no es falta de inteligencia, es una forma diferente de aprender. Con comprensión, apoyos y estrategias adecuadas, podemos ayudar a que cada niño alcance su máximo potencial. Con esto podemos informar y comprender para hacer un acompañamiento y poder transformar todos los escenarios y ambientes que permitan tratar la dislexia más que como un trastorno, como un reto o un desafío dentro de los espacios educativos. Le doy la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, Mateo es un niño que aprende mediante el movimiento, mediante las actividades kinestésicas, tiene trastorno de disfasia, discalculia y trastorno de procedimiento visual. Es un niño que es curioso, que es creativo, que es cariñoso, pero no aprende de la manera en que muchos niños aprenden, que es mediante la escritura, la lectura, la música. Sí aprende mediante sonidos, aprende mediante herramientas didácticas, mediante material concreto, mediante imágenes interactivas. En resumen, la discalculia es la dificultad para entender números, cantidades, símbolos, confunden símbolos, o sea, es la dificultad significativa en las matemáticas. El trastorno de disfasia es la dificultad significativa en el lenguaje oral. Les cuesta estructurar oraciones, les cuesta formar frases completas, les cuesta comprender instrucciones largas, tampoco sigue instrucciones porque la disfasia es grave. En el procedimiento visual se evidencia que le cuesta copiar del tablero al cuaderno, le cuesta, se desorienta en las secuencias, o sea, le cuesta seguir secuencias, le cuesta organizar la información. Puede que haya una organización en la imagen que está viendo, pero en la hoja en que lo está redactando no tiene esa facilidad. Las estrategias de apoyo para Mateo son material concreto, simbología visual, gráficos, imágenes interactivas, audiovisuales, sonidos llamativos, juegos educativos, la kinestesia, la observación participante, el movimiento, las actividades multisensoriales, la estimulación sensorial, la organización de la información, las herramientas inclusivas y diversas, el tacto, el experimento directo. Le doy paso a mi siguiente compañera. Ok, damos paso con el siguiente trastorno, que es el trastorno de procesamiento auditivo central. El trastorno de procesamiento auditivo es una dificultad del cerebro para interpretar y dar significado a la información que llega por el oído. Es decir, el oído escucha bien. El problema está en cómo el cerebro procesa ese sonido. No es sordera, no es déficit de atención ni problema de inteligencia. Es una dificultad para entender lo que se oye. Las características principales es la dificultad para procesar la información que se escucha y la audición normal. También tienen problemas para seguir conversaciones. Se pierden con instrucciones de 2 o 3 pasos. Solo se retiene la primera. En la parte del lenguaje, tiene dificultad para diferenciar sonidos parecidos a la P y B o con la S y la Z. Presenta también problemas de comprensión. Con respecto a la lectura y escritura, puede confundirse con dislexia, pero es una dificultad para relacionar el sonido con la letra. Parecen distraídos, pero solo cuando hay un ruido de fondo.
Con la memoria auditiva le cuesta recordar lo que dijeron hace 5 minutos. Muchos estudiantes son muy visuales, aprenden mejor leyendo o viendo que escuchando. ¿Cuáles son las causas de este trastorno? Bueno, las causas pueden ser diversas. Las neurobiológicas presentan una maduración tardía o diferencias en las vías auditivas del cerebro. Las genéticas pueden ser por antecedentes familiares de dificultades del lenguaje o aprendizaje. Las adquiridas pueden ser por una otitis o repetición en la infancia, trauma craneal o exposición a ruidos fuertes. Y del desarrollo, una prematurez o falta de estimulación auditiva. Este trastorno se diagnostica desde los 7 a los 8 años, porque antes el sistema auditivo aún está madurando. Como estrategia de acompañamiento, se pueden implementar terapias auditivas, adaptaciones en el entorno educativo, terapia ocupacional y del habla, entrenamiento de habilidades sociales, uso de ayudas visuales, permitir más tiempo para responder preguntas y proporcionar instrucciones de manera clara y concisa. Continuamos con el... Bueno, venimos a hablar sobre el TDAH, que es la déficit de atención. ¿Cuáles son sus principales características? Pues pueden variar de acuerdo a cada persona o puede cambiar con el tiempo. Sus principales características son la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. En la desatención tenemos que tiene una dificultad para mantener la atención, se distrae fácilmente, pierde los objetivos con frecuencia y olvida las tareas o instrucciones dadas. Tiene una hiperactividad, tiene una necesidad constante de moverse, una dificultad para estar sentado y siempre habla en exceso. Y en cuanto a la impulsividad, tenemos que tiene dificultad para esperar su turno, interrumpe conversaciones constantemente y actúa sin pensar. Sus principales causas del TDAH tiene varias causas, las cuales influyen como los factores genéticos, biológicos y ambientales. Factores prenatales, el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco. También tiene que ver el estrés o el parto prematuro. El funcionamiento del cerebro, como la cuestión de los neurotransmisores, el ambiente familiar, el estrés, la falta de sueño y la pantalla en exceso. En cuanto a las posibles estrategias de acompañamiento, pues podemos encontrar que cada niño es único y valioso, pero también es importante promover ambientes adecuados que brinden oportunidades para todos, con respeto, empatía y diversidad, ya que todos son importantes. Todos los niños y niñas aprenden de manera distinta, participan y se desarrollan en ambientes inclusivos y pertinentes, adaptando las diferentes experiencias de aprendizaje, favoreciendo la participación activa, trabajando en interacción con las familias y atendiendo las diferentes necesidades que se puedan tener. ¿Cuáles? Hay que tener unas rutinas estructuradas, unas tareas claras y pequeñas para estos niños, instrucciones visuales y simples, un refuerzo positivo, un acompañamiento emocional y tener espacios sin distracciones y con movimientos diarios. Pues en cuanto a las conclusiones, podemos decir que los diferentes trastornos de aprendizaje y del desarrollo, como los mencionados, como la disgrafía, la dislexia, la discalculia, los trastornos auditivos y visuales o los del TDAH, presentan desafíos únicos que afectan la forma en que los estudiantes procesan la información. Estos trastornos no tienen la capacidad intelectual de un estudiante, sino que indican que su cerebro está cableado de manera diferente. La clave del éxito en cuanto a la educación reside en la identificación temprana y en el paso de un modelo de enseñanza rígido e inclusivo, flexible, donde se valore el proceso tanto de resultados.
es importante para mejorar el rendimiento académico, la autoestima de los estudiantes. Estos trastornos, como los que ya dijimos, pues un diagnóstico temprano permite implementar intervenciones personalizadas que faciliten el aprendizaje y la integración social de todos los estudiantes, así como prevenir los problemas emocionales y de comportamientos asociados en los fracasos escolares. Además, el diagnóstico adecuado ayuda a los educadores y a los padres a diseñar diferentes estrategias efectivas que apoyen el desarrollo del niño y les permitan alcanzar su máximo potencial académico. Muchas gracias. Listo, compañeras.